La incorrección de tratar al sector laboral como si fuese un mercado ha tenido consecuencias verdaderamente graves para la mayor parte de las economías de mercado del mundo a lo largo de los años. Esas consecuencias se han traducido en los siguientes fenómenos. En primer lugar, en un incremento en los niveles de desempleo. En segundo lugar, en una ralentización y en algunas ocasiones incluso caída o disminución de los niveles de producción de bienes y servicios. En tercer lugar, en el empobrecimiento y en el crecimiento de la desigualdad. El mecanismo que ha servido de transmisión de ese error conceptual hacia estos fenómenos ha sido básicamente la política económica y de manera paralela los procesos de negociación salarial. La política económica porque ha estado dominada por el criterio de que disminuyendo los salarios reales se estimularía a las empresas a contratar a más gente y de esa manera se las estimularía también a elevar sus niveles de producción. El resultado ha sido exactamente el contrario. La disminución de los salarios reales a lo largo del tiempo ha significado, en primer lugar, una contracción de las percepciones de los hogares y con esa contracción una caída de las ventas de las empresas. Esa venta, a su vez, ha estado inevitablemente acompañada de desempleo de fuerza de trabajo, lo cual, habiendo retroalimentado la caída de las percepciones de los hogares, ha dado lugar además a una polarización del ingreso y de la riqueza a lo largo del tiempo y al más grave de todos los fenómenos, el empobrecimiento, que a diferencia de la pobreza consiste en la disminución de las capacidades promedio de satisfacción de las necesidades de toda la sociedad. El concepto clave que debemos tomar en cuenta para este análisis se refiere al salario real y está compuesto de dos elementos. Por una parte, el salario nominal o monetario, que no es otra cosa que lo que los empleadores o empresas, aparato productivo, le pagan al trabajo al final de una jornada, de un mes o de una quincena. Y por otro lado, el nivel general de precios, que se refleja en un índice que construyen las instituciones encargadas de medir las tasas de inflación y que se refiere a un promedio ponderado bajo algún criterio de los bienes y servicios que son demandados por la sociedad para la satisfacción de sus necesidades. El salario real, entonces, se construye como una división del salario monetario en el numerador entre el índice de precios en el denominador. Y el concepto que encierra es el del valor del trabajo expresado en unidades de producto. En otras palabras, se refiere al valor real de la unidad de trabajo contratada y refleja, por supuesto, el poder de compra que se les transfiere a los trabajadores a tiempo de pagar ese salario. Entonces, es fácil percibir que a lo largo del tiempo los salarios nominales aumentan, año tras año, negociación salarial tras negociación salarial. En muy raros casos se estancan, pero por lo general aumentan. ¿Por qué entonces, si los salarios nominales aumentan, decrece el salario real? La respuesta se encuentra precisamente en el encarecimiento de los bienes y servicios que dan lugar a que el índice de precios aumente, es decir, el denominador del salario real. ¿Qué sucede entonces con la política económica orientada a la disminución de los salarios reales? El mecanismo que emplea la política económica es el de dar lugar a que la negociación salarial se plantee como objetivo que los salarios nominales crezcan menos que los precios, por tanto, menos que la inflación. Al hacer eso, logran que el salario real se mantenga estable o incluso decline, de manera que, al suceder eso, las empresas sientan el abaratamiento en términos reales de la fuerza de trabajo que ya tienen contratada o de aquella a la que podrían acceder. Esa falsa idea es la que ha dado lugar a las patologías antes descritas. Sin embargo, hay un asunto de suma importancia que debe ser tomado en consideración. En el plano de la negociación salarial, los sindicatos proceden a partir de una de dos ideas.
o bien de que forman parte de un sector laboral en el cual el crecimiento de los salarios no es una contraposición, sino un mecanismo adecuado para hacer crecer los niveles de empleo, o bien la idea de que el sector laboral es un mercado y que elevar los niveles de salarios se paga inevitablemente con desempleo. Si los sindicatos mencionan, se acogen al concepto de mercado de trabajo para negociar salarios, inevitablemente serán corresponsables bajo esa idea del crecimiento del desempleo. Los sindicatos entonces deberían aceptar con denuedo la disminución en los salarios nominales, incluso si tal cosa traería consigo el incremento en los salarios reales. Pero no es así. Si los sindicatos, en cambio, reconocen que el sector laboral no es un mercado y que elevar los salarios es uno de sus objetivos irrenunciables y además plenamente compatible con la elevación de los niveles de empleo, entonces la negociación tomará un rumbo completamente diferente y logrará que los sindicatos no sean disfuncionales entre sus objetivos salariales y sus objetivos de niveles de empleo. Un criterio clave implicado por la teoría tradicional en este concepto de mercado de trabajo y derivado en la política económica se refiere a la flexibilización de los mercados de trabajo. Plantean los economistas tradicionales que flexibilizar ese mercado de trabajo dará lugar, en primer lugar, a elevar los niveles de empleo, en segundo lugar, a elevar los niveles de producción y con ello a dinamizar las economías locales. El resultado ha sido totalmente opuesto. ¿Qué sucede? Las economías, principalmente las economías emergentes o subdesarrolladas, tienen dos sectores claramente diferenciados al interior de las mismas. Uno que está ligado de manera dinámica a la economía externa y que está constituido por su sector exportador, otro vinculado a su mercado interno, y que depende, por tanto, de la capacidad de compra de los agentes que pertenecen a esa sociedad y que conforman la demanda agregada de sus bienes y servicios. Las empresas, generalmente pequeñas y medianas orientadas al mercado interno, dependen del crecimiento de los salarios para que sus ventas crezcan. En cambio, las empresas orientadas a la dinámica exportadora dependen, en primer lugar, de la demanda de bienes y servicios por parte de la economía del resto del mundo. Demanda que depende, a su vez, fundamentalmente de la tasa de crecimiento del producto en el resto del mundo, pero no en la economía local. Entonces, para que ese sector se favorezca de las condiciones de la economía local en su propósito de dinámica exportadora, procura tres objetivos que han servido a su vez de base para atraer inversión extranjera directa y acogerla con visos de estabilidad. En primer lugar, salarios disminuidos o, dícense, competitivos a nivel internacional. En segundo lugar, servicios baratos y en tercer lugar, paraíso fiscal, es decir, muy bajas o nulas tasas impositivas. Esto lo que ha traído consigo ha sido naturalmente un incremento de la pobreza a niveles insospechables, resultantes de la dinámica exportadora. Por el lado del mercado interno, la competencia entre un sector que se nutre de salarios bajos y otro que necesita salarios elevados ha dado lugar a que la pequeña y mediana empresas orientadas a los mercados internos hayan visto secarse sus posibilidades de consolidación y de expansión.